104.1 Redentor, Cult of Fashion, Shalom on the Cliff presentan. Prepárense para el evento del año, el Congreso de Jóvenes Encourage 2024 The Cross, los días 1, 2 y 3 de noviembre, con el pastor David Scarpeta. Con las cosas de Dios no se negocia, Dios es primero. Evangelistas Alexandra Rivera y Beniadiel Cruz. Decidida, que se para en la brecha y dice: no me voy a quedar aquí estancado, me voy a levantar, voy a caminar y voy a llegar al sueño de Dios. Los adoradores Grace Rodríguez, el león está aquí, suena fuerte, él es el grande, nadie puede detenerle, nadie puede detenerle. y Harold Velázquez. Llamado con una misión, y si no fuera por su gracia hoy tampoco habría alguna explicación de cómo aquel niño inspirado de sus manos se volvió una inspiración. Para más información, llama al 787-730-5880 o síguenos en las redes sociales como Generación Antorchas. Encourage 2024 The Cross. Auspician. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. Temprano en esta celebración, algo Dios está haciendo. Enviamos una palabra de cambio, de restauración, de transformación a cada familia. En el nombre de alguien, menciona el nombre de Jesús, por favor. Alguien dice nombre que es sobre todo nombre. Por favor, nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Jesús, aquí está tu pueblo que te adora y te honra. Te adora y te honra. Alguien da un grito de victoria en esta. Posible, amén. Por ti todo lo puedo, todo
Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Y creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. ¿Alguien cree que nada es imposible para nuestro Dios? Nada es imposible, hermano. Todo lo imposible se transforma en lo posible de parte de Dios. Un aplauso, vamos a darle un aplauso al Señor. Los hermanos comenzaron por este lado. Déselo fuerte al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Yo te voy a invitar para que tomes unos 15 segundos, entre 15 y 20 segundos, y vayas donde alguien, te puedes cruzar de asiento, dale la bienvenida a alguien, dígale qué bueno está, qué bueno verte en la casa del Señor. Toma 15, 20 segundos, saluda a alguien. Si ya saludaste al que está a tu lado, por supuesto, escoge otra persona. Mientras lo hacemos aquí, enviamos un saludo, un abrazo a todos los que se conectan a través de Apóstol Wanda Rolón en Facebook Live. También estamos igualmente por YouTube, en el canal de CTNI, estamos en vivo. Es una bendición. Acá esto que ves, que la coinonía, gloria a Dios, Salmo 133, estamos saludándonos, recibiéndonos, y de repente también te recibimos. Estés atento a todo lo que Dios está haciendo esta noche. Seguramente hay una palabra para ti, hay un milagro que Dios determinó para esta noche, así que no te desconectes. Más bien te pido que tomes unos segundos. Hablo con los que están en su casa. Toma unos segundos y comparte esta transmisión. Alguien seguramente recibirá bendición de parte de nuestro Padre Celestial. Le damos un aplauso al Señor por todos los que siguen conectándose a través de las redes sociales. Es una gran bendición, es un gran honor. Enviamos también a la distancia, saludos y abrazos a nuestros obispos Wanda Rolón y Pablo Ortega. Siguen con el grupo de CTNI. Sé que están disfrutando. Este mediodía nuestro obispo nos dio una sorpresa muy agradable y se pudo comunicar para hacer la intervención de introducción. Luego yo terminé la parte final, pero fue una bendición poder escucharle también. Así que seguimos cubriendo a nuestros obispos, nuestros pastores y todo el grupo que le está acompañando, que seguramente están disfrutando, comiendo bien, gloria a Dios. Anótese para la próxima, anótese para que la próxima también pueda ser parte de esta experiencia. Pastora Victoria Cintrón, venga por acá, vamos a orar, vamos a interceder por nuestros pastores, por los pastores. Este ministerio, a los hermanos, este ministerio tiene a su haber iglesias que están bajo el cuidado espiritual, la cobertura espiritual de nuestros obispos, aquí en Puerto Rico, en diferentes ciudades, diferentes pueblos de nuestro país, pero también fuera de Puerto Rico, en Estados Unidos, en Cuba, en Panamá, en México, a través del apóstol Héctor, que enviamos un saludo allá a Arizona, también Nicaragua, Ecuador. O sea, son un sinnúmero de iglesias y pastores que oraciones como las que hacemos aquí le levantan las manos, le dan fuerzas nuevas. Por eso es tan importante orar por nuestros obispos,
orar por los pastores de esta casa, el equipo pastoral, y orar por los pastores que están bajo cobertura, pastora, y por todos los pastores que Dios ponga en su corazón. Nos unimos en la oración. Sea más que bendecida iglesia en esta hermosa noche. ¿Cuántos llegaron para adorar al Señor? No hay otro mejor lugar donde usted y yo podamos estar en esta hora que es en su casa. Y yo quiero que usted se una conmigo. Dios ha sido más que bueno. Dios ha sido más que bueno y misericordioso. Y yo quiero que usted se una conmigo en esta hora. Señor, te damos gracias. Primeramente te damos gracias porque tú has sido más que bueno, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque hoy tú renovaste esa nueva misericordia sobre nosotros. Y estamos agradecidos de ti, Señor. Gracias por el privilegio de llegar a tu casa, Padre, para adorarte y bendecirte, reconociendo quién tú eres, Señor. En esta hora nos unimos en el poder del acuerdo, Señor, para presentarte a nuestros apóstoles, a nuestros obispos, Señor. Te damos gracias por ello, gracias por sus vidas. Gracias por lo que estás haciendo en ellos y a través de ellos, Señor. Declaramos el cuidado tuyo, la cobertura sobre ellos en todas las áreas, Padre. Declaramos que tú estás con ellos hoy y siempre. Señor, declaramos que tú los mantienes en completa salud. Tú cuidas todo su cuerpo, tú cuidas sus huesos, sus órganos, su corazón, Padre, sus emociones, su mente. Todo, Señor, tú tienes cuidado de ellos, Señor. A cada paso, a cada lugar que ellos vayan, tú vas con ellos. Y te damos gracias porque para este tiempo tú los has separado, Señor. Padre, para bendecir naciones, para bendecir, Señor, ministerios, para bendecir familias, Señor. Y te damos gracias por sus vidas. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy, cada palabra que tú has declarado sobre ellos y sobre esta casa, Padre, la hemos visto cumplida, Señor. Y sabemos que aún aquellas que todavía no están manifestadas, de igual forma las vamos a ver, Señor. Y te damos gracias por ellos, Señor. Gracias por su familia. Gracias por sus hijos. Gracias por sus nietos. De igual forma, Señor, hacemos extensiva esta oración, cubriéndolos, Señor, en todas las áreas. Seguimos declarando salud sobre ellos, Padre, salud sobre ellos en todo momento y en todo tiempo, Padre. Declaramos que tú sigues expandiendo el territorio, que tú sigues abriendo puertas para seguir, Padre, llevando este evangelio a cada ciudad, a cada país, a cada nación. Gracias, Padre, por escogerlos. Gracias, Padre, por pertenecer a esta casa. Gracias por el privilegio, Señor, de estar trabajando con ellos mano a mano. Padre, declaramos que ningún arma forjada contra ellos prosperará. Declaramos un cerco, declaramos un vallado alrededor de su casa, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos que tú estás con ellos, Padre, y que a su lado caerán 1000 y 10,000 a su diestra, mas a ellos no llegará, Señor. Declaramos que para este tiempo, Padre, tú los has separado, Señor, para seguir predicando las buenas nuevas del evangelio. Yo te doy gracias porque hasta el día de hoy ellos han permanecido, ellos han resistido, ellos se han mantenido fieles a tu palabra, ellos no han doblado rodillas a los baales. Y te damos gracias por su persistencia, por su insistencia, Señor, y por su resistencia. Declaramos que tú sigues llenándolos de paz, que tú sigues llenándolos de gozo, que tú sigues llenándolos de abundancia, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por ellos, Señor. De igual forma cubrimos los pastores de la casa, el liderazgo, Señor. Padre, brazos extendidos que tú nos has dado el privilegio de trabajar en unión, en una misma visión para el propósito tuyo en este lugar, Señor. Y declaramos el cuidado tuyo de igual forma para cada uno de ellos, para sus familias, para sus generaciones, y que de igual forma el propósito que tú tienes para con ellos también viene a cumplimiento, Señor. Cada pastor, hijo de esta casa, cada iglesia de cobertura, Padre, también enviamos bendición que sobre y abunde, Señor. Que tú renuevas las fuerzas de aquel
el que en esta hora, Padre, está pensando tirarlo todo, Señor, porque está fuerte. En esta hora enviamos palabras de fortaleza, enviamos palabras de fuerzas nuevas, Señor. Padre, eres tú el que los dirige, eres tú, Padre, el que está con ellos en todo tiempo y en todo momento. Aquellos que están atravesando momentos fuertes, Señor, que ellos puedan seguir arreguindados de la fe, que ellos puedan seguir, Señor, agarrados de lo que tú has hablado para cada uno de sus ministerios, Señor. Padre, declaramos riqueza, declaramos también bendición, declaramos que las almas siguen llegando a cada casa de adoración. Padre, que tú sigues predicando o seguimos predicando el evangelio en y fuera de tiempo. Padre, nos unimos en esta hora creyendo por el poder de la palabra, Señor, que tú estás escuchando cada oración, cada intercesión, Padre, que nos estamos parando en la brecha y declaramos la cobertura tuya sobre cada pastor, sobre cada ministerio, que tus ángeles, Padre, están con espada desenvainada, cubriendo a tus hijos, cubriendo la asignación que tú has puesto en cada una de sus manos. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Padre, porque tú escuchas las oraciones de tus hijos. Tu palabra nos enseña que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y aquí vemos un pueblo. Yo no sé si usted puede dar un grito de adoración, porque aquí hay un pueblo que estamos orando, creyendo, Señor, que lo que ya hemos hablado, hecho está, en el nombre de Jesús. Y si usted lo cree conmigo, dice un fuerte: sean más que bendecidos. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso, coronado estás en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey.
trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanzas, hoy te lo entregamos todo, hoy te lo entregamos todo, hoy te lo entregamos todo. Recibe alabanza, hoy te lo entregamos todo, hoy te lo entregamos todo, hoy te lo entregamos todo. Recibe alabanza, hoy te lo entregamos todo, hoy te lo entregamos todo, hoy te lo entregamos todo. Recibe alabanza, hoy te lo entregamos todo, hoy te lo entregamos todo, hoy te lo entregamos todo. Recibe alabanza, hoy te lo entregamos todo, hoy te lo entregamos todo, hoy te lo entregamos todo. Recibe alabanza, hoy te lo entregamos todo, hoy te lo entregamos todo, hoy te lo entregamos todo. Recibe, tú eres rey, 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 tú eres rey. Vamos a decir en la iglesia, tú eres rey, tú eres rey. Vamos, levante su mano y dígaselo al Señor. Que Él es rey, que Él es rey. Dígaselo al Señor ahí. Él es rey de reyes. Adoramos al Señor, adoramos. Qué hermosa noche, qué presencia del Señor, muy hermosa. Padre, te agradecemos todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo. Señor, gracias por esta linda oportunidad, este gran privilegio. Aleluya. Le aplaudimos al Señor fuerte en esta hermosa noche. Él es rey. Diga, aplaudiendo, diga, Él es rey, Él es rey, Él es rey. Gloria a Dios. Qué hermoso cuando estamos en la presencia del Señor. La misión y la visión de esta casa es ganar almas. Es ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Es predicar aquí como predicamos, es predicar cuando estás en algún lugar, en tu familia, en la universidad, en la escuela, en el trabajo. Predicarle a alguien. Y a veces la prédica no tiene que ser solamente, no tiene que ser necesariamente tomar la Biblia, un micrófono, 5 versículos, sino que tu vida, lo que tú proyectas, de la manera en que tú te comunicas, si te comportas y me comporto, predica muchas veces más alto que cualquier predicación por un micrófono. Es decir que nosotros también tenemos que predicar, pero orar para que esas almas, esas vidas que nosotros le predicamos, se rompan las cadenas espirituales, hermano. Hay unas luchas. Usted y yo las tuvimos antes de llegar a Cristo. ¿Cuánto tiempo nosotros nos retrasamos? ¿Cuánto tiempo ahora decimos, si hubiese sabido esto, hubiese dado mi vida ante el Señor? Pero es una guerra que tiene la gente afuera. Es una guerra espiritual. El diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero hay una buena noticia. Alguien dice, hay una buena noticia. Él ha venido, hablando de Cristo, a dar vida y a darle en abundancia. Así que vamos a orar por todas esas vidas que están luchando espiritualmente, que ellos quieren servirle a Dios, no pueden. Vamos a orar por las almas que están perdidas. Y para eso quiero que venga por acá mi hermano Rubén. Ven por acá, Rubén. Rubén va a hacer esta oración. Y usted y yo nos vamos a unir con nuestro hermano Rubén. Rubén
Rubén, cuando toma el micrófono, dígale a los hermanos que no te conocen, algunos quizás, pero lo ven como el diácono que está ahí gozándose siempre, gloria a Dios. Pero dile a los hermanos cuántos años tú llevas en esta casa, Rubén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias. ¿Cuántos años tú llevas aquí? Bueno, yo llevo, perseverando aquí llevo 34 años. Ay, santo Dios. Pero para mí Aleluya. es como si fuera el día de ayer. Vamos a orar en el nombre del Señor. Amén. Vamos a unirnos en comunión. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 19, capítulo 10, versículo 19, dijo algo bien importante que nos toca a todos nosotros. Y es que Cristo dijo: he aquí os he dado poder y autoridad. ¡Aleluya! Usted tiene poder y autoridad, lo dijo Él, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada nos podrá hacer daño. ¡Santo! Así que nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de orar, interceder por todas las vidas. Jesucristo no hace acepción de personas, pero hace diferencia entre el justo y el impío. Y a Dios le ha dado, amén, autoridad a la iglesia. La iglesia no es cualquier cosa, es un organismo vivo. Y el que está vivo alaba y glorifica al Señor. ¡Aleluya! Y ese es el propósito de la iglesia, hermano. La iglesia es bien importante, es la que tiene el poder y la autoridad para juzgar, para demandar de nuestro Dios, porque Dios no va a hacer nada al menos que el Hijo de Dios, tú como hijo de Dios, interceda y vaya ante la presencia de Dios. Señor, mira las almas, mira, Señor Dios mío. Cristo dijo: yo no vine a perder las almas, yo vine a ganar las almas para el Señor. Yo no vine a perder las almas, yo vine a ganarlas. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es importante, eso está en la Biblia. Y nos ha entregado a nosotros la llave para atar y desatar. Lo que yo ate aquí en la tierra, Él lo ata en el cielo. Lo que yo desate aquí en la tierra, Él lo desata en el cielo. Por eso vamos a orar por las almas, por nuestros familiares. Amén. Por tantas almas que están en las cárceles, los que están en los hospitales, los que están en las calles, los que están en las drogas, en el vicio, donde quiera que estén. Usted clama a Dios y Dios responde. Porque Dios ama las almas. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres en todo lugar conozcan la verdad y se arrepientan y sean salvos. Yo estaba perdido, iba camino al infierno, pero Dios estuvo en misericordia y extendió su mano a la edad de 19 años. Este que usted ve aquí le servía a Mita, le oraba a Mita, le lloraba a Mita, hacía vigilia. Y si no fuera por la misericordia de Dios, yo me hubiera perdido. Oh, pero Dios sabe y conoce a cada cual. Pero yo le servía a Mita. Y ahí, a mí me mandaron orar por las almas. Y vigilaba a Mita hasta las 5 de la mañana, pidiéndole a Mita. Ahora estoy completo en Cristo. Pide. Yo quisiera decirlo, pero no me atrevo. Sería bueno decirlo para que las almas que están perdidas escuchen y vengan a Cristo. Esa misma señora Juanita García, a quien yo adoraba, a quien yo le clamaba en la ciudad de Nueva York, hoy está en el infierno clamando de rodillas: Señor, ten misericordia de mí, llorando. Y el Señor con lágrimas en los ojos dije: ya, el tiempo, el juicio de mi Padre está decretado, ya no puedo hacer nada. Porque Dios le da una oportunidad a las almas. Dios le da al hombre y a la mujer a escoger.
para que se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo trae y yo lo resucite en el día postrero. No pierdas tu tiempo. Esa que adoran en estos reyes, miles y miles, esperando que ella resucite. Y va a resucitar en el día postrero. Pero el Señor le dijo, ya mi decreto está decretado. Usted tiene familia que todavía no conocen al Señor, un esposo y una esposa. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Qué lindo que servimos un Dios vivo, el Dios de los ejércitos de Israel. Tú eres el Dios de Abraham, tú eres el Dios de Isaac, tú eres el Dios de Jacob. Tú eres, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, en estos momentos me uno con mis hermanos. Mira a ese esposo, mira a esa esposa. Mira a ese padre, Señor, mira a esa madre, ese abuelo, esa abuela. Donde quiera que estén, Dios mío, lo traemos ante tu presencia. Mira a ese hijo, esa hija, ese primo, esa prima, ese sobrino, esa sobrina. Que tanto se ha orado por ellos, Padre, aleluya. Señor, tú estás viendo dónde están. Oramos, Señor, por tu misericordia una vez más por ellos. Tú eres un Dios de misericordia y de compasión. Oh, Señor, cuánto tú amas al pecador. Tú le diste un libre albedrío al hombre para que escoja entre la muerte y la vida, entre la bendición y la maldición. Ellos tienen que decidir. Oramos por ellos en esta noche. Una vez más, te presentamos, Señor, todas las almas, en todo Puerto Rico, en cada pueblo, en todo el mundo donde quiera que haya un hombre y una mujer. Lo traemos en oración delante de tu presencia, Padre. Que en esta noche muchos puedan venir, doblar sus rodillas y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Que puedan decirte, Señor, te necesito, sálvame. Rompe las cadenas, desata, Señor. Los adictos a las drogas, los alcohólicos, los brujos, los santeros, los hechiceros, los espiritistas. Toda esa basura del infierno la atamos y la echamos al infierno en el nombre de Jesús. Desata a ese hombre, desata a esa mujer. Desata esa prostituta, desata ese alcohólico, desata, Señor, ese adicto. Hacemos clamor porque sabemos que tú escuchas. Hemos oído tanto testimonio de gente perdida que nadie daba un chavo por ellos y hoy día son ministros tuyos porque alguien, Señor, oró por ellos. Como la iglesia que oró por Pedro cuando estaba preso. Tú escuchaste la oración de un pueblo. Tú envía a tus ángeles ahora. Tú envía a tus ángeles, papá, que están al servicio de aquellos que claman a ti día y noche. Señor, aleluya. Sálvalos, tráelos a Cristo. Tráelos a Cristo. Allí en las cárceles, tócalos. En los hospitales, tócalos. En las calles, donde quiera que estén, tócalos. En el nombre de Jesús, hemos orado creyendo que está hecho para tu gloria y tu honra, Padre. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Ay, santo. Gloria a Dios. Jesucristo, reinas con poder.
ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Y Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano,
seguimos orando esta noche, noche de oración, de intercesión, de clamor. Quiero que Yadiel pasa por acá. Quiero que Yadiel ore por lo que representa, por la juventud, los jóvenes de Puerto Rico, que incluyan los que le sirven al Señor para que el Señor les dé fuerza para continuar, que incluyan los que no le sirven al Señor, y que puedas orar según el Espíritu por lo que en tu corazón, junto con nosotros. Amén. Padre, en esta hora, Señor Jesús, gracias por una noche tan preciosa. Yo creo que cada persona que en este lugar se puede unir a mí diciendo que no hay nada mejor que estar en su presencia. Y en esta noche tengo la convicción de que estamos en su presencia. Padre, gracias, Jesús. En esta hora te presento la generación que represento, Padre, a los jóvenes. Señor Jesús, y conjunto a esta iglesia, Padre, clamamos en esta hora por aquellos que hoy no te conocen. Señor, que no han experimentado esta bendición tan grande que es venir cada día a tu casa, Señor Jesús, y glorificar tu presencia, tu nombre, Señor Jesús, humillarnos ante tu presencia diciendo que tú eres santo, Padre. Aquellos que todavía no han tenido la bendición, Padre, de contar con un Padre como tú, Señor Jesús. Padre, pero clamamos en esta hora creyendo, Padre, por ellos. Declaramos, Padre, que las cadenas en esta hora son rotas en el nombre de Jesús, Padre. Clamamos en esta hora, Padre, para que a nosotros los que estamos, Padre, los que ya te servimos, Padre, tú deposites en nosotros una unción ganadora de almas, Padre, para salir a las calles y buscar los padres y ser efectivos, Padre, en cada salida, Padre. Padre, que aunque nuestras palabras a veces no lleguen, Padre, que nuestras acciones, Padre, den testimonio de ti. Que nuestras palabras den testimonio de ti, Padre. Aleluya, que nuestros pensamientos hablen de ti, Padre. Que nuestras acciones hablen de ti, Padre. Que en cada lugar que nos movemos, Padre, que a cada lugar que nos dirijamos, Padre, reflejen a Cristo, Padre. Ayúdanos, Padre, a guardar nuestro testimonio, Padre. A que en cada lugar, Padre, que lleguemos, Padre, que pisemos allí, podamos ser la diferencia. Allí podamos marcar, Señor, ese territorio, Padre, declarando que donde pisa un hijo de Dios, Padre, allí es entronada tu presencia, Padre. Yo en esta hora envío la palabra a aquellas discotecas, Padre, a aquellos hogares, a aquellos puntos de droga, Padre, a aquellas universidades, Padre, donde hoy, Padre, hay jóvenes, padres, envueltos en la ola de este mundo, Padre, envueltos en las codicias, envueltos en el pecado. Enviamos la palabra y declaramos, Padre, liberación. Declaramos jóvenes libres a la pornografía, jóvenes libres a las adicciones, jóvenes libres, Padre, a todo lo que pueda estar atando, Padre, a esta generación. Jóvenes libres, Padre, al vicio de redes sociales, Padre, a pasar horas y horas y horas, Padre, metidos en las redes sociales, Padre. Cancelo. Toma autoridad en el mundo espiritual y cancelo, Padre, toda artimaña del enemigo, Padre, toda estratagema del enemigo en esta hora, Padre. Envío la palabra y cancelo, Padre, todo lo que en esta hora, Jesús, todo lo que en esta temporada, Padre, está sirviendo como atadura, Padre, para esta generación. Conjunto a esta iglesia declaramos un hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret. Jehová de los ejércitos ha sido entronado en esta generación. Jehová de los ejércitos ha sido entronado en esta generación, Padre. Clamamos, Padre, por una generación libre, por una generación que te adora, por una generación que se desvive por buscar tu presencia.
Y clamo en esta hora por lo que ya hemos tenido la bendición de experimentar tu presencia. Padre, aquellos que nos hemos deleitado en ti, Padre. Por aquellos que hemos gozado, que hemos danzado, que hemos llorado, que hemos reído en tu presencia, Padre. Por ellos te pido, Señor, firmeza espiritual. Padre, declaro un nivel de radicalidad en los jóvenes, Padre. Padre, para que los jóvenes tengamos la capacidad de decir sí y no, y que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Padre, ayúdanos, Padre, a poner límites, a no dejar, Señor Jesús, que zorras quieran venir, Señor Jesús, a entrar a nuestro territorio, Padre. Te pido, Señor Jesús, Padre, que se levante una generación hambrienta por tu presencia. Señor, que se le meta en la cabeza a cada joven que fuera de ti no vamos a encontrar nada, Padre. Te pido, Padre, para que cada joven, Señor Jesús, que está en este lugar, bajo el sonido de mi voz, bajo aquellos que nos ven, Padre, pero también aquellos de otras iglesias, Señor Jesús, del cuerpo de Cristo en general. Padre, ayúdanos a perseverar en ti. Señor Jesús, declaro lo que establece tu palabra, Señor, que la gloria postrera, Padre, de esta casa será mayor que la primera, Padre. Declaro, jóvenes, que experimentaremos una gloria como nunca antes. Declaro avivamiento en cada una de las áreas, Padre, de nuestra vida, Señor Jesús, Padre. Declaro, Señor Jesús, Padre, que cada palabra que tú has hablado para la generación, Señor, de jóvenes, pero también cada palabra que has hablado en esta casa, Padre, nuestros ojos la van a ver en cumplimiento, Padre. Señor, y te presento ya por último, Padre, este próximo 1, 2 y 3 de noviembre nosotros celebraremos nuestro Congreso de Jóvenes en Courage 2024 bajo el tema La Cruz. Padre, gracias, Padre, porque tengo la convicción de que es una convocatoria divina y no de hombre. Padre, donde tú nos has convocado a levantar cántico al cielo, a decirte que eres santo, a decirte, Señor Jesús, agradecimientos de nuestra boca, Padre, por ese sacrificio en la cruz. Padre, todo lo que haga falta para el cumplimiento de este congreso, yo declaro que tú lo provees, por cuanto eres Jehová Jireh, nuestro proveedor, Padre. Señor Jesús, declaro que del norte, sureste y oeste, tú, Señor, activas el espíritu de jóvenes, Padre, para que lleguen a esta casa y juntos alzar voz de júbilo a ti, Señor Jesús. Padre, y aquellos que vengan, que no te conocen, declaro una noche de salvación. Salvación, cosecha de almas, Padre. Padre, pero también que lo que con lágrimas, que lo que con oración y ayuno hemos clamado, Padre, nuestros ojos lo puedan ver. ¿Y qué estamos clamando, Padre? Por la gloria. No queremos otra cosa, Señor Jesús, que no sea tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado, creyendo que si lo ponemos en tus manos, esa es nuestra confianza de que hecho está. En el nombre de Jesús, amén. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé
qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra mi escondite, alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, Señor. Y ven, Señor, y como dijiste, derrama tu gloria sobre nosotros. Oh, ven, derrama de tu gloria. Oh, como prometiste, ven, derrámate, y me amas como padre, como un hermano y como un león feroz, como nadie, con fuerzas me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor, me amas y me amas como padre, como un león, que cuida, que cubre a sus hijos. Me amas como nadie, haces lo indecible por buscarlo. Me amas y me amas como padre, como un hermano y como un león feroz, como nadie, con fuerzas me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Y ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Ven, Señor, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Aleluya. Padre, te damos gracias, te seguimos dando gracias. Gracias por tu favor, por tu gloria sobre este lugar. Gracias por cada uno de los que
ha orado desde lo más profundo del corazón. Señor, gracias por los que hemos llegado a tu casa, por los que están en su casa, Señor, están conectados, que están recibiendo cada oración, recibiendo fuerzas nuevas. Te seguimos dando gracias en el nombre del Señor. Le doy un aplauso al Señor. Ese aplauso, tome asiento unos minutos. Dios es tan misericordioso. ¿Cuántos han experimentado la misericordia del Señor? Creo que todos, ¿verdad? Una pregunta que ya uno sabe la respuesta, pero Dios es tan misericordioso y usted y yo debemos orar en esa sintonía o atmósfera. Y es que Dios hasta en el último segundo de tu vida te puede dar una oportunidad para ir con Él a la eternidad. Así que es importante cuando oremos en esa convicción, ahí en el último segundo. Nos vamos a llevar sorpresas. Y esa es la misericordia de Dios. Se extiende su amor a lo largo y lo ancho de toda nuestra familia. Bueno, en estos minutos que ya nos restan, gracias a Pastora Victoria, Rubén, gracias a Yadiel por las oraciones y por cada uno que nos hemos unido a la oración. Terminaremos ahorita orando por todos los que están en forma simbólica en la cruz. Me pidieron oración también por algunos familiares. Vamos a terminar esa oración ahorita, las peticiones también. Así que, siendo que tenemos esas oraciones, no seré extenso, unos 5 minutos para yo poder establecer en tu corazón y te vayas con una palabra también. Hay muchas personas, hermanos y amigos, que esperan también esta palabra. Ayer Dios me dio el gran honor y privilegio de poder predicar bajo el tema Dios está en control, porque es algo que ha estado en mi corazón. Porque a veces las mismas situaciones de la vida, hay muchos testimonios de personas, hermanos, que nos dejaron saber que fue de gran bendición la palabra de ayer, y damos gloria a Dios porque es una palabra de Dios. Pero este tema, cuando ardía y arde en mi corazón, es porque he visto por mucho tiempo cómo situaciones particulares tienen la fuerza de poder descontrolar la gente. Hay situaciones en particular que es como si la situación privara a la gente de tomar buenas decisiones, como si la situación tan difícil que estamos viviendo a veces no nos permite ni orar, ni poder comunicarnos con nuestro Dios. Entonces, por eso la palabra de ayer, en una forma ahí como que bien rápida, diciéndole, Dios sigue en control, Dios está en control. Y alguien lo dice conmigo, Dios está en control. ¿Lo cree? Alguien que lo crea, vamos, alguien que lo cree, levante su mano y diga, todavía a este momento Dios está en control de todo lo que está pasando. No importa lo que está pasando en tu vida, la Biblia, hay gente que no puede colocar y coloca más bien su mente natural en versos como, por ejemplo, que todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor. ¿Habrá alguien aquí que ame al Señor? ¿Alguien aquí que ame al Señor? Pues ustedes que... Alguien aplaudió por aquí, gloria a Dios. Entonces, si usted ama al Señor, le aplique esta palabra, le aplica. La mente natural no puede entender cómo es que las dificultades obran para bien, aleluya. Cómo es que un proceso difícil obra para bien. Eso es lo que dice la Biblia y yo lo creo, me fundamento, sigo viviendo, sigo caminando. Que Dios le da una vuelta de repente a la dificultad. Habrá alguien acá que da gloria a Dios. De repente lo que es una dificultad, Dios le da lo voltea de tal manera que tú antes lo veías como un Goliat grande y ahora lo estás viendo como una situación bien pequeña. Por eso vengo a decirte, Dios está en control. Todavía esta palabra está retumbando en mi corazón y alguien necesita saber y entender que todo lo que Dios no ha impedido y está provocando ciertas cosas en tu vida, escucha esta palabra en tu oído, algún tipo de adelanto Dios quiere provocar a través de lo que estás viviendo. Hay una mano levantada por este lado, yo doy gloria a Dios. Eso que no has entendido hasta el día de hoy, algún tipo de crecimiento está provocando en tu vida. Alguien dice gloria a Dios conmigo en esta noche, gloria a Dios. Ese momento duro que estás viviendo, que tú dices, ¿por qué me está ocurriendo a mí? ¿Por qué yo no puedo salir de esta situación? Hay un crecimiento que Dios está provocando. Tú no lo estás viendo ahora, pero Dios te... Oh, gloria a Dios. La justicia de Dios se va a poner frente a tu vida. La justicia
justicia de Dios. La Biblia dice el salmista, Él exhibirá tu justicia como la luz. Alguien se debe preparar para los próximos días. Entender que el proceso duro de hoy te está adelantando. El proceso fuerte de hoy está provocando crecimiento en tu vida. Hay un avance que tú... Oh, gloria a Dios. Alguien puede levantar su mano al cielo. En tu casa recibe esta palabra. El proceso de hoy, la dificultad de hoy, el momento duro de hoy te está preparando, te está enseñando para lo próximo que viene. Aleluya. Algunos de ustedes deben entender y usted debe testificar, y yo, que si no hubiese sido por aquel momento duro, si no hubiese sido por aquel proceso, bendito sea Dios por el proceso que yo viví en algún momento, porque eso me hizo encontrarme con la cruz. Eso, habrá alguien que diga gloria a Dios. Alguien está levantando las manos por acá. Una mente natural jamás podrá entender esto, pero doy gloria a Dios por el proceso del 19, por el proceso del 20, por el proceso del 2021, porque eso me hizo depender de la gloria de Él. Alguien levanta su mano. Yo no estoy adorando el proceso. Yo estoy diciendo que Dios en medio del proceso te dio fuerza, te levantó, tu fe aumentó. Habrá alguien que aquí levante su mano y diga, nada me va a detener. No hay proceso que me pueda contener. No hay dificultad que me pueda destruir. Hay una mano por este lugar que está dando gloria a Dios. El proceso no te mató. El proceso no te destruyó. Yo te veo contento esta noche. Yo te veo adorar. Alguien da un grito de gloria. Alguien da un grito de gloria. Dile que está a tu lado, el proceso no te mató. Dile, el proceso no te mató. Te tiene de pie hoy. Por eso, aunque no estoy magnificando el proceso ni la dificultad, pero tampoco le voy a huir, porque en medio de todo Dios está preparando algo. Es ahí donde se hace evidente que todo obra para bien. Recuerda aquello que pasaste, que entendías que no podías sobrepasarlo. ¿Te acuerdas aquella noche oscura? Aquel día de llanto interminable. ¿Recuerda el golpe de la noticia? ¿Y qué dice nuestra mente? No me puedo levantar. Algunos recordaremos el diagnóstico de muerte que fue lanzado sobre nosotros. Ahí me tiraron 11 días y dijeron, este no va a salir de ahí. No va a salir de ahí. Y el diablo me decía al oído, no vas a salir de aquí, te voy a matar, te voy a ahorcar, te voy a asfixiar. Así me decía. Y mientras él me hablaba, yo, aunque no me gusta hablar con él, pero yo le respondí, gloria a Dios. Y le dije, ni tú me vas a matar, porque hay muchas palabras sobre mi vida que yo no he visto cumplidas, y hasta que esa palabra no se cumpla, yo no me voy de este planeta. Por lo tanto, el proceso, si hay una palabra de Dios sobre ti, aleluya, aunque tú no entiendas lo que estás experimentando en esta noche, tú vas a comparar lo que estás viviendo versus la palabra que Dios te dio. Y si no se parece a tu final todavía, te queda tiempo en esta tierra. Yo me imagino José en aquel lugar diciendo, mirando para todos lados, es que nada de esto se parece a lo que Dios me dio. Nada de esto se parece, oh gloria a Dios, nada de esto se parece a los sueños que Dios depositó. Así que José tuvo una esperanza también, tuvo una fe. Esto no es mi final. Y mientras José le creía, a alguien le cree en esta noche a Dios, mientras José le creía en aquel lugar, Dios estaba tocando una caravana que venía de camino. Alguien venía de camino para hacer el trampolín, para hacer la transferencia, para trasladar a alguien. Vamos, alguien levanta su mano y puede declarar en esta hora todo. Alguien dice, todo obra para bien para los que amamos a Dios, conforme a los que su propósito hemos sido llamados. Alguien tiene, por favor, alguien tiene que elevar una adoración fuerte al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ese proceso lo vas a sobrepasar. No es tu final todavía. Te quedan días todavía para adorar a Dios. Todavía te quedan tus mejores canciones, tus mejores predicaciones, tus mejores adoraciones. Todo va a obrar. Aunque ni tú ni yo sepamos cómo va a ser, Él lo va a hacer. Yo no sé cómo lo va a hacer. Me he preguntado esto muchas veces. Señor, está bien, ok, chévere, hablaste, pero ¿cómo va a ser? Eso no me corresponde a mí saberlo.
Me corresponde entender que Dios sabe lo que va a hacer, que todo lo hace perfecto. Una mano está levantada por acá, creyendo esta palabra. El plan, aunque usted y yo no lo entendamos, el plan de Dios, aunque no lo sepamos, Dios sabe exactamente, perfectamente lo que está haciendo. Y a veces crea el adversario un tipo de confusión, que decimos, pero es que ¿cómo está ocurriendo esto? ¿Cómo es que mi familiar que amo tanto y he orado tanto por él o por ella está en esta situación? Dios te está diciendo, tengo un plan perfecto. Aleluya, sigo estando en control. Alguien puede dar gloria a Dios. Alguien tiene que declarar, escuche, alguien esta noche debe declarar en los próximos minutos, este es el tiempo. Y es precisamente el tiempo donde Dios va a traer respuesta a cada oración del pueblo que le ha creído. Es el tiempo, aleluya, donde veremos los resultados de todo lo que hemos orado. Hermano, escuche, usted no viene aquí los lunes a perder el tiempo. Usted viene los lunes a clamar. Usted viene los lunes a interceder. Usted viene los lunes a creerle a Dios. Los lunes, los miércoles, los viernes, los domingos, todos los días de la semana. Así que cada oración que tú estás haciendo, no, Dios te está escuchando. Dios está atento a cada oración. Y prepárate, porque va a haber un de repente. Algo Dios va a hacer, algo Dios va a mover, algo Dios va a quitar, algo Dios va a añadir, algo Dios va a conectar. Que de repente te darás cuenta que la oración que hiciste hace un año atrás, Dios la va a contestar próximamente. Que la oración que hiciste hace, alguien diga gloria a Dios, hace 6 meses, Dios la va a contestar próximamente. Que Dios no se ha olvidado, Dios no se ha olvidado de tus lágrimas, Dios no se ha olvidado de tus clamores. Cada vez que te levantas a las 3 de la mañana a orar, Dios está contigo, te está escuchando. Habrá alguien que diga gloria a Dios. Alguien lo está recibiendo por ese lado, alguien lo está recibiendo por este lado. Dios está presto a contestar tu oración. Dios está próximo, de aquí a poco, ya viene de aquí a poco, de aquí a poco. Dios contestará tus oraciones. Dios hará, aleluya, Dios va a provocar vergüenza para tus enemigos. Habrá alguien que lo celebre, alguien que diga, Dios escucha mi oración, Dios escucha mi clamor. Todo obra para bien. Todo obra para bien, para los que amamos al Señor. Y Dios te está diciendo hoy, lo que Dios está haciendo es mucho, mucho, mucho más grande que aún lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero se requiere, hermano, se requiere fe, se requiere creerlo. Usted venga los lunes aquí o los miércoles, pero hermano, venga con todo, con expectativa. Venga con su cuerpo, pero traiga su mente también. Traiga su espíritu aquí. Es a orar, es a creerle a Dios. Es chévere estos aire acondicionados. Uno se sienta ahí y parece que uno está en... Pero hay que orar, hay que levantar, hay que establecer, hay que orar con fe, hay que movernos en el espíritu, hay que creer. Hay que decirle al Señor, Señor, yo te he estado hablando, Y yo dije a las 3 de la mañana porque yo sé que hay mujeres y hombres que se levantan a las 3 de la mañana a orar. Y es una hora precisa para orar. Es una hora donde el infierno tiene que retroceder. Y esas oraciones que tú estás haciendo, quizás nadie en la humanidad te está escuchando, pero hay un Padre Celestial que pone atención a tu cuarto, a ese cuarto tuyo de guerra, aleluya, ese cuarto de oración. Sigue orando, la palabra es sigue orando. Vamos, dile que está a tu lado, sigue orando. Dile, sigue orando. Dile, no te detengas, sigue orando. Por favor, dile que está a tu lado, sigue orando. Sigue orando, sigue orando, sigue orando, no te detengas. Sigue clamando al Padre, sigue clamando al Padre de las luces, gloria a Dios, en el cual no hay sombra de variación, en el cual no ha cambiado. Alguien tiene que recibir en el hospital ahora mismo. Sigue orando en esa camilla donde está ese familiar, que estás al lado de ese enfermo en la camilla, que estás al lado orando y llorando por tu familiar, que está en la camilla tirado, que está ahí en la sala de emergencia. Sigue orando, porque Dios lo va a levantar. Yo envío alguien se pone de acuerdo conmigo. Dios lo va a levantar, Dios lo va a sanar. Sigue orando por tus hijos, sigue orando por tus padres, sigue orando por tus nietos, sigue orando. No te detengas, ponte en pie, ponte en pie, ponte en pie y sigue orando, sigue estableciendo. A Pablo y a Silas nada los pudo detener. Ellos siguieron orando y adorando, orando y adorando, orando y adorando. Sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue clamando, porque dice el Señor, desde el primer día ya te di la contestación. Desde el primer día que oraste ya vi una contestación. Alguien debe levantar su mano, vamos, por unos 30 segundos,
unos 30 segundos. Ora al Padre, ora al Padre, ora al Padre, ora al Padre. Padre, oramos en esta noche, clamamos a ti. Ora en tu casa, vamos, ora en tu casa, ahí, órale a Dios. Dile, Señor, ten misericordia de los míos. Señor, ten misericordia. Señor, sana a los enfermos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios, yo le creo a Dios por un milagro. Yo le creo a Dios por una liberación. Yo le creo a Dios por un alma que hoy reconoce el sacrificio de la cruz. Todo va a obrar para bien, todo Dios lo va a tornar. Estés tranquilo. No te batallas que no te corresponden, porque quien te respondió ya te respondió. Es el Dios que no tiene límites. Y como la respuesta no se trata de un ser humano, ningún ser humano puede colocar duda donde ya tú tienes fe en lo que Dios dijo. No tienen autoridad para colocar duda en tu mente. Corrijo, no tienen autoridad para colocar duda en tu mente y en tu corazón. Ese lugar está lleno de fe. Ese lugar le cree a Dios. Tú le has creído a Dios en los momentos más complicados. ¿Cómo es posible que ahora tengas que retroceder a decir, Señor, no sé si lo vas a hacer? No, yo creo que es una noche de entender en convicción. Oraba Yadiel ahorita, de entender plenamente convencido que lo que Dios ya me dijo. Yo soy el vaso de Él que le voy a creer. Yo te voy a creer, Señor, por encima de cualquier circunstancia. Quiero que levante su mano y comience a decir, Señor, dile, yo le creo a Dios. Vamos, alguien que diga, yo le creo al Dios poderoso. Yo creo la palabra que ha sido depositada en mi vida. Yo le creo a Dios en el nombre de Jesús. Vamos a alzar su voz en el nombre de Jesús. Te creemos a ti, Señor, por cada familiar. Te creemos a ti. Si usted necesita una oración por un familiar, venga acá rapidito. Yo quiero terminar este tiempo orando en el altar. Venga rápido. Si necesita la oración, por algún familiar, venga al altar, porque yo creo que algo Dios puede hacer de un de repente impresionante. Venga, le voy a dar algunos segundos para que venga al altar y de esta manera podemos clamar. Yo sé que tú viniste por tu milagro. Yo sé que tú viniste por algo de parte de Dios. Algo de Dios se conecta en tu vida. Algo de Dios se está añadiendo en ti. Vengo a orar y a declarar por tus hijos. Vengo a orar y a decir, el milagro que hizo en mí se transfiere también a tus hijos. Vengo a orar por tus nietos, gloria a Dios. Vengo a orar por un milagro. Venga al altar, venga al frente, venga al frente. Venga al frente, venga al frente. Algo está pasando en la senda antigua. Algo está pasando en la senda antigua. Algo está pasando en el nombre de Jesús. Aquí hay vidas representadas. Aquí hay hijos representados. Aquí hay nietos. Aquí hay matrimonio. Aquí hay primos. Aquí hay compañeros de trabajo. Aquí hay vecinos. Hay vecinos ahora mismo que reciben el impacto de la palabra. Reciben el impacto. Vamos, clámale a Dios. Vamos, clámale a Dios. Clama a Dios, porque Él es presto para responder. Iglesia, clama a Dios. Iglesia, abre tu boca. Practica abrir tu boca. Practica declarar en voz alta. Practica profetizar. Vamos, alguien tiene que hablar en voz alta y cambiar la atmósfera. Vamos, cambia la atmósfera de tu familia. Calma la atmósfera de la enfermedad. Cambia la atmósfera de muerte. Gloria a Dios. Cambia la atmósfera. Cambia la atmósfera. En el nombre de Jesús. Sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue clamando, sigue clamando. Hay milagros que se producen esta noche. Hay milagros, portentos, señales, prodigios, maravillas en esta hora. Yo declaro liberación.
abiertos. Y ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Y algo está pasando. Los cielos están abiertos. Y ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Vamos, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Hay libertad. Sigue orando y sigue adorando, vamos. Hay libertad. Sigue orando y sigue adorando. Se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios. Hay libertad en la casa, hay libertad en la casa. Hay libertad en la casa. Hay libertad en la casa. Me uno a orar. Me uno a orar por sus hijos. Me uno a orar por sus hijos. Declaro el mayor milagro en esta noche, Dios. Tú eres el Dios que estás en control, Dios. Y tu palabra ellos la han creído, Padre. Han creído lo que tú has dicho. Han creído tus promesas. Por lo tanto, esta noche se convierte en una noche de vivificarlos. De que haya un refrigerio en su espíritu, Señor. De fuerzas nuevas. Reciban fuerzas nuevas. Dios no se ha olvidado de la promesa. Dios no se ha olvidado de la promesa. Dios no se ha olvidado. Dios no se ha olvidado de lo que dijo. Dios no se ha olvidado de lo que dijo. Envío tu palabra, Señor, a cualquier lugar. Envío tu palabra, Señor, para que haga el efecto por la cual estamos viendo. Ahora mismo Dios se va y la mando rey. Yo declaro un milagro a este mismo momento, a esta misma hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que algo tú estás haciendo, Señor, algo tú estás provocando en este instante. Tú tienes el poder para cambiar escenario, tú tienes el poder para cambiar circunstancias, Señor. Y declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que algo tú comienzas a hacer, que ella comienza a experimentar algo nuevo desde adentro hacia afuera, Dios. Que tú comienzas a hacer un milagro en su mente, un milagro en su espíritu, un milagro en sus emociones, pero también un milagro en su cuerpo, Padre. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú tienes el control del tiempo, Dios, que tú interrumpes ahora mismo nuestro tiempo natural para efectuar lo que tú has querido hacer y has determinado desde la eternidad. Por eso ellas están en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, alguien levanta su mano, levante su mano y declare que el milagro es suyo. Vamos, diga, ese milagro es para mí, ese milagro Dios me lo dio a mí, ese milagro tiene mi nombre y mi apellido. Gloria a Dios. Alguien que pueda declararlo, tiene mi nombre y mi apellido. Ese milagro tiene el nombre de mi familia, tiene el nombre de mis hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo estoy declarando ahora mismo que toda situación en la columna vertebral, toda situación en los discos, ahora mismo en la cintura, en el nombre poderoso de Jesús, hay algo que tú comienzas a hacer, hay algo que tú comienzas a establecer en la cintura, en los discos, Señor, herniado, Señor, nervios pillados ahora mismo, columna vertebral, en el nombre de Jesús. Yo pongo mis manos, pero yo creo de todo corazón que tu mano está puesta en ella ahora mismo, porque ella te ha creído a ti, te ha creído por un milagro, te ha creído por lo que tú has dicho, Padre eterno. Ellos no están aquí hoy por una casualidad, ellos están aquí porque tú le entregas una palabra de sanidad, una palabra de sanidad para los cuerpos, una palabra de sanidad. Señor, se levanta un nuevo testimonio, se levanta un nuevo testimonio. Le hablo a tu corazón, le hablo a tus arterias, le hablo a tu corazón, le hablo a tus arterias ahora mismo y declaro que la mano poderosa de Dios se pone ahora. La mano poderosa de Dios, es la mano poderosa de Dios
Dios que se introduce ahora, que toca lo más profundo, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Sistema respiratorio, te hablo por tu nombre, te hablo por tu nombre. Evansotón de Lenda Macata Masai. Ahora mismo declaro el mayor milagro sobre su vida. Vamos, vamos, aleluya, aleluya. Debe adorarle, debe adorarle, debe adorarle. Oh, gloria a Dios. Vamos, díselo una vez más, iglesia, vamos. Alguien que le diga: yo creo en ti, vamos. Dile: Señor, yo creo en ti, sigo creyendo. Alguien diga: todo obra para bien para los que aman al Señor. Todo obra para bien para los que aman al Señor. Aleluya, aleluya. Sigue resistiendo, porque algo Dios está a punto de hacer. Algo Dios está a punto de hacer. Todo obra para bien. Todo obra para bien, todo obra para bien. Se llama Mansoro Bokai. Hay un bautismo de presencia de Dios en esta noche. Todo obra para bien. Todo obra para bien, todo obra para bien. Todo obra para bien. Recibe esta palabra: todo obra para bien. Alguien que le crea a Dios. Todo obra para bien, todo obra para bien. Vamos, dígaselo al Señor, vamos, declárelo. Dígale al Señor: yo creo en ti, yo creo en ti. Dile al Señor: yo creo en ti. Oh, se enderezan cosas torcidas. Oh. Dios, gloria. Levante sus manos ahí, levante sus manos, levante sus manos. La bastira, gracias, Señor. Tome 10 segundos al menos y dele gracias al Señor. Vamos, tome 10 segundos ahí. Dile gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que harás. Le da un aplauso fuerte al Señor por todos los lindos esta noche. Vamos. Le queda fuerza para un grito de victoria. Ahí fuerte, vamos, en el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a adorar al Señor con estos diezmos y ofrendas. Y damos por concluido este tiempo. Usted sigue orando en su casa, vaya en el carro adorando. Pero nos toca ahora adorar al Señor y honrarle. Tome su ofrenda, su diezmo y declare que Dios es el proveedor. Siempre ha sido tu proveedor, es y será tu proveedor. Así que venga y adore al Señor con sus diezmos y con sus ofrendas. Si usted está viéndonos, lo puede hacer también a través de la aplicación ATH Móvil. Usted va a Business, Alaba 7 y
y lo que Dios ponga en tu corazón. También puedes accesar a lava.org y ahí puedes, de las maneras que están ahí, que puedes ofrendar para seguir hacia adelante en el nombre del Señor. Venga, pueblo. Cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama, abre los cielos con poder. Enaltecido eres, rompe tinieblas, brilla en Con ese mismo gozo declaramos en el nombre de Jesús que nos vamos con bien. Vaya en paz. Dios te va a cuidar en el camino. Vas a llegar a tu casa libre de incidente o accidente, y declaro en el nombre de Jesús que nos vamos de este lugar. Tu presencia irá con nosotros. Vamos a dormir en paz, no va a haber insomnio, vamos a descansar, vamos a recuperar fuerza para mañana, porque así el Señor lo promete en su palabra. En el nombre de Jesús, alguien dice amén, y declaro sobre ti, tu familia, que mañana será el mejor martes de tu vida. En el nombre de Jesús, alguien puede decir amén, amén, amén. Y la audiencia que estuvo con nosotros, le despedimos en el nombre de Jesús. ...104.1 Redentor, Gold of Fashion, Shalom on the Cliff presentan. Prepárense para el evento del año, el Congreso de Jóvenes Encourage 2024 The Cross, los días 1, 2 y 3 de noviembre, con el pastor David Scarpeta. Con las cosas de Dios no se negocia. Dios es primero. Evangelistas Alexandra Rivera y Beniadiel Cruz. Viento recio sopla este lugar. Yo vine a hablar con gente decidida que se para en la brecha y dice: no me voy a quedar aquí estancado, me voy a levantar, voy a caminar y voy a llegar al sueño de Dios. Los adoradores Grace Rodríguez El león está aquí, suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. y Harold Velázquez. Llamado con una misión. Y si no fuera por su gracia, hoy tampoco habría alguna explicación de cómo aquel niño inspirado de sus manos se volvió una inspiración. Para más información, llama al 787-730-5880 o síguenos en las redes sociales como Generación Antorchas. Encourage 2024 The Cross. Auspician